La tradición oral demuestran que estamos aquí, que existimos, ¿no? Como parte de nuestras raíces indígenas hay esa conexión fuerte con la naturaleza que incluye la agricultura. La base es la relación en armonía con la tierra y creemos que lo vamos a hacer, vamos a rescatar la tierra y lo vamos a lograr. Parte de nuestros valores indígenas es vivir en comunidad. Todo se hace por el bien común. Volvamos a la tierra, volvamos a ser jíbaros. Bueno, familia linda, hoy vamos a hablar de nuestras raíces indígenas como boricuas. Hoy me acompaña Guatibili Báez, activista indígena. Gracias por estar aquí, Guatibili. Muchas gracias por invitarme y por permitirme estar aquí. Hacía años que no nos veíamos. La última vez que nos vimos fue porque hicimos una entrevista para este mismo canal de YouTube en español, para el podcast anterior, y es la entrevista más vista en ese canal. Tiene más de 275,000 views, así que a la gente le encantó ese tema. Así que por eso me interesaba mucho traer de regreso este tema de nuestras raíces indígenas. En ese momento hablábamos de este mito de que la población indígena de Puerto Rico se extinguió, porque hay evidencia tanto de ADN como arqueológica, como de nuestras costumbres que dicen lo contrario, que no fue que desapareció ni se extinguió. Así que si quieren saber más de ese tema, pueden ir a ver esa entrevista anterior que hice con Guatibili. Pero hoy quiero hacerte las preguntas que no le hice en ese momento. Quiero hacerle preguntas nuevas y profundizar en cuanto a algunos temas de nuestras raíces indígenas como boricua. Guatibili, yo creo que hay como mucho misterio alrededor de este tema porque en Puerto Rico no es como otros países, que se visibiliza mucho las comunidades indígenas, nuevamente por ese mito de que se extinguió. Hábleme de cómo es su día a día como un indígena boricua de Puerto Rico. Pues como siempre ha sido desde chamaquito, ¿no? En el campo, levantarme por la mañana, beber mi buen café, desayunar, e irme a la tala a bregar con la yuca, con la batata, con los ajíes, el conuco, a trabajar. Esa es la tradición. O sea que como parte de nuestras raíces indígenas hay esa conexión fuerte con la naturaleza que incluye la agricultura, ¿no? Para los pueblos indígenas, no solamente del Caribe, nosotros aquí en los boricuas, la base es la relación en armonía con la tierra, trabajar la tierra. O sea, trabajar la tierra, vivir de ella en forma sustentable. Esa es la base de nosotros. Y cuando ya los españoles y siguió la relación entre ellos, pues nuestra gente lo siguieron haciendo. Todavía en las comunidades, en las parcelas, en los barrios, en los residenciales, en las urbanizaciones, la gente tiene una talita detrás de la casa, ¿no? Ellos todavía tienen la tala y hacen la práctica, algo bien tradicional de nosotros. Así que uno puede sacar el jíbaro del campo, pero sigue siendo jíbaro y sigue cargando con sus tradiciones. Sé de personas que hasta en Estados Unidos, en los apartamentos hay partes donde ponen tiesto y eso, y siguen sembrando. O sea, el jíbaro que viene del indígena siempre sigue la práctica de agricultura, y para nosotros es algo espiritual. Recuerda que la agricultura es energía y nosotros queremos que la espiritualidad es energía, y es una relación tierra y seres humanos. Sí, que no es solamente esta idea, porque cuando hablaba del tema de agricultura, yo misma tratando de entender la diferencia entre una compañía grande que haga monocultivo, y teníamos estas compañías antes en Puerto Rico, las azucareras, que sembraban y cultivaban azúcar en Puerto Rico para venderla como monocultivo, versus una agricultura local de policultivo que es para el sustento, que es para alimentarse. Entonces usted lo que me dice es que la agricultura indígena es ese respeto con la naturaleza, pero también es para alimentarse, no necesariamente para la exportación en masa como hacen estas compañías. No, no es comercial, es para sustentarse, ¿no? Y en la comunidad se le llama la tala. La tala es tener de toda clase, diversas clases de plantas en el patio, en la parte de atrás. Uh-huh. Sí. Y entramos en contacto nuevamente porque usted vio mi entrevista con el doctor en agroecología que entrevisté hace unas cuantas semanas, George Félix, y usted me decía, es que este tema de la agroecología no es algo nuevo, eso es parte de nuestras prácticas ancestrales. ¿A qué se refería con eso? Sí, agroecología es un nombre nuevo para una práctica ancestral. Es una práctica ancestral. Nuestra gente no usaban ninguna clase de químico. Y el abono era basado en
en plantas orgánicas, ¿no? En sobras orgánicas. Hacían lo que llaman ahora composta, pero ellos los hacían en una cueva, echaban todas estas partes orgánicas. Mi papá decía, vete, echa todas esas cosas al balsero. El balsero es como la composta ahora. Y es tradicional, ¿no? Y entonces no había químicos. El abono, no había ninguna clase de químico. De hecho, se mataban los insectos, pero se mataban con plantas medicinales, con té de tabaco, con té de poleo, con té de orégano. O sea, existía, pero era orgánico. Y entonces era policultivo, ¿no? Detrás de la casa habían batatas, guisito, pimiento, guineo, un poquito de todo. Y en los tiempos indígenas estaba lo que llaman el conuco. Y el conuco, como quiera, era colectivo, pero era como que una comunidad completa sembraba 2 o 3 cuerdas de yuca, pero para la comunidad. Era colectivo. O sea, no era para algo comercial. Pero todas las personas tenían detrás de la casa su talita, donde tenían todas clases de plantas. Y vuelvo y digo, lo hacían sin ninguna clase de química. De hecho, es cuando, para el 40 o algo, cuando cambia el gobierno, establece un gobierno, el Partido Popular, se establece el Departamento de Agricultura, vienen los agrónomos y empiezan a decir, vamos a echarle este veneno, vamos a echarle abonos químicos y cosas así. Y entonces se va haciendo la práctica, pero no han podido porque, como dije al principio, en las comunidades, parcelas, barrios, hasta urbanizaciones, siguen haciendo el policultivo. Entonces esas tradiciones las conservamos, pero estoy segura que en este proceso perdimos muchas cosas. ¿Qué ha logrado usted rescatar o conservar de su crianza que tenía esas conexiones a esas raíces ancestrales e indígenas que tal vez como pueblo hemos perdido en ese proceso de colonización y de separarnos de nuestras raíces indígenas? ¿Qué hemos perdido? Lo más importante, la relación con la tierra. O sea, a los indígenas, que son los jíbaros, los sacaron de las montañas, ¿no? Recuérdese que en un momento dado los jíbaros pasaron de ser los que tenían el usufructo de la tierra, porque no eran dueños, era el usufructo de la tierra, a ser arrimado o a ser empleado o a ser explotado por las grandes haciendas. Después lo sacaron de las montañas y lo empujaron hacia las ciudades, a las ciudades grandes, Mayagüez, San Juan, Ponce, ¿no? Y lo metieron en comunidades donde no podían, o sea, lo sacaron de la tierra. Y nosotros queremos, pienso, que nosotros volver a la tierra, rescatar la tierra. Si uno puede juntar chavito y lo que sea, y poco a poco, pero volver a la tierra y volver a estar con la tierra, que es la armonía que necesitamos. Ok, entonces usted piensa que muchos de los problemas que estamos viendo hoy día es por esa desconexión de la tierra. Porque precisamente le mencionaba que me parece bien interesante que últimamente cuando hemos visto que quieren desarrollar o construir en ciertos terrenos en Puerto Rico y que a veces tienes un grupo de boricuas que se oponen porque dicen que esto sería una destrucción a la naturaleza, cuando van a construir y hacen los estudios del lugar encuentran un montón de restos arqueológicos y muchas veces pues es una de las razones por las cuales la gente dice tú no puedes construir aquí porque vas entonces a destruir un yacimiento arqueológico. Sabemos entonces que hubo una presencia de grupos indígenas hace muchos años en esos espacios que dejaron artefactos ahí. Cuando vamos con esa idea de que estos lugares hay que construirlos, a pesar de los recursos naturales y a pesar de esos restos arqueológicos, ¿usted piensa que eso también es parte de ese síntoma de la desconexión con la naturaleza? Sí, seguro. Es importante. Nuestra gente, para usar la tierra o para tener la facilidad de un animal, le pedían permiso a la tierra. Le pedían permiso. Y a los animales le pedían permiso. Y entonces protegían. Se llaman sitios arqueológicos, pero para nosotros son yacimientos, son sitios sagrados, ¿no? Si es un cementerio, donde quiera que encuentran estas piezas que le llaman arqueología, es como nosotros, que mami murió y, mira, yo tengo una tortuga en mi casa que mi mamá la adquirió cuando yo tenía 12 años y todavía la tengo.
y la guardo como algo sagrado. Y van como 50 o 60 años. O sea, que esa es la misma práctica de nuestra gente indígena, que después la siguieron los íberos diciendo, no, pero esos son sitios, ¿sabes?, sagrados, ahí no se debe construir, hay que proteger nuestros sitios sagrados. Yo pienso que el llamado es a proteger los sitios sagrados en las montañas, en la costa, donde quiera que estén, como algo que tiene que ver con la identidad de nosotros como pueblo. Es demasiado importante eso. Que cuando proponen construir en estos lugares, si se destruyen estos yacimientos, estamos perdiendo parte de nuestra cultura y de nuestras raíces, ¿no? Y de nuestra historia. Y de nuestra historia, seguro que sí. En los lugares donde han encontrado estos yacimientos, ¿usted ha logrado ver las cosas que encuentran? Sí, muchas veces me han llamado por quién soy. En la cosa del activismo indígena me han llamado. Se han encontrado osamenta. Se han encontrado dujos, que ese es el asiento que usan. Se han encontrado semillas, se han encontrado montones de piezas. Y lo que hacen algunas agencias es que se los llevan. De hecho, casi todos se lo están llevando a Florida, ¿no? Para hacerle estudios y cosas así. Sí, he estado y he visto lo que están haciendo. Que hablan de nuestra historia milenaria, porque es milenaria la historia de nosotros. A mí me parece bien loco que no se le dé el valor que merece. Es parte de... O sea, esas cosas nos permitiría conocer más sobre nuestra historia y lo que sucedió en Puerto Rico hace un montón de años. Y siento que tal vez como cultura no lo estamos valorando. ¿Por qué? Yo le puedo decir mi opinión personal. Primero empezamos como hablamos la otra vez. Plantean que desaparecimos en los primeros 40 años. De 1492 llegaron ellos, ya para el 30 se habían acabado con los indígenas. Y no es real porque, como tú dijiste al principio, estudios de ADN, la tradición oral, demuestran que estamos aquí, que existimos, ¿no? Pero aparentemente existe una actitud de negar. No sé si sabes que la oficina de Estados Unidos que brega con Puerto Rico, esto es increíble, se llama la Oficina de Asuntos Indígenas. O sea, Puerto Rico está bajo la Oficina de Asuntos Indígenas y cualquier cosa que se discuta con relación a Puerto Rico es bajo esa oficina. Aunque se habla del Congreso y un montón de cosas, pero la encargada de hablar con nosotros de la Oficina de Asuntos Indígenas. Por aquí se plantea que no existimos. Allá hay como algo extraño, ¿no? Y ahora estamos viendo esto de que se está proponiendo desaparecer el Instituto de Cultura Puertorriqueña como existe y entonces incorporarlo al Departamento de Desarrollo Económico, que cambiaría la cosa, ¿no? Con esta propuesta de que desaparezca el Instituto de Cultura Puertorriqueña como existe hoy día, ¿cuál sería la amenaza? ¿Cuál sería el peligro ahí? Bien grande el peligro. No solamente para el tema indígena. Recuerda que aquí hay construcciones antiguas, ¿no? Europeas, de los españoles. Hay muchas cosas que arregló el señor don Ricardo Alegría, ¿no? Pero para la parte indígena es increíble. O sea, lo primero es que van a cerrar el Centro Ceremonial de Caguana y lo van a convertir en un museo. Que eso lo maneja el Instituto de Cultura Puertorriqueña ahora mismo. Exactamente, lo maneja el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Lo convertirían en un museo donde sería algo comercial, donde irían a divertirse a la gente, pero no con la sacralidad que lo usan la gente que se sienten indígenas y van allí a verlo, a mirarlo, a disfrutarlo. ¿Qué tipo de actividades suceden ahí desde las comunidades indígenas? Yo sé que ustedes tienen rituales, yo estuve en uno y tuve la oportunidad de presenciarlo y grabarlo. Hábleme un poco de esos rituales sagrados que practican las comunidades indígenas en Puerto Rico que hacen que estos espacios como Caguana sean tan importantes. Increíble. Como dije, la base de los pueblos indígenas, no solamente de aquí del Caribe, de Boriquén, sino de toda América, es la tierra. Es armonía con la tierra, es que la tierra lo sustente. Y entonces, una de las prácticas que más se hacen en Caguana, y nosotros
hace 20 o 30 años que la rescatamos, es hacer los equinoccios y los solsticios. O sea, ahora viene la primavera, marzo 21. En ese momento se va y se hace una ceremonia rindiéndole tributo al sol, a la tierra y a la luna, porque son los responsables de que las plantas produzcan comida. Y entonces nuestros pueblos, ancestralmente, milenariamente, van y hacen una fiesta que si tocan los tambores, hacen cosas, le llevan regalos, comida, cosas, para celebrar que estos tres planetas o estos tres astros son los responsables de que haya comida. Y esa es la primavera. Después viene el verano, después viene el otoño y viene el invierno. Y eso se hacía ahí tradicional. Darle gracias y celebrar de que los responsables de que en el planeta haya comida nos ayuden. Es una práctica. Se practican otras cosas, ¿no? Relaciones humanas, cuando se iban a nombrar comunidades, cacique, boique, relaciones entre comunidades. Todo tiene que ver era como un centro gubernamental. Seriamente, como un centro gubernamental, pero espiritual. Todo basado en la energía. Cuando hablamos la otra vez, usted me hablaba de esta idea que parte de nuestros valores indígenas es vivir en comunidad, apoyarnos mutuamente. Que si alguien necesita trabajo en la finca, ir y apoyar, que aprendí en México, que cuando la gente se junta a hacer un trabajo, el pueblo zapoteco le llama un tequio. Tequio es cuando se junta la comunidad para hacer trabajo. En Puerto Rico, hoy día se le dice brigada. Hay una brigada en una finca y van familiares, amistades, vecinos a ayudar en el trabajo de esa finca y se ayudan mutuamente. Más allá de relaciones comerciales, son relaciones para apoyarse mutuamente en los trabajos que estén haciendo, en sembrar comida, etc. ¿Usted cree que parte de eso de perder algunos de estos valores ancestrales ha llevado a que tengamos hoy día más individualismo, que tal vez no se vea tanto ese apoyo en comunidad? Sí, precisamente por eso, porque es que los pueblos creen en la comunidad, creen en el junte, ¿no?, de las personas. Todos trabajaban, como tú planteas, trabajaban una comunidad con otra para hacer siembra, lo que llaman un colectivo de diferentes comunidades, diferentes tribus, diferentes clanes. Y eso se mantenía. Y era con el propósito de sustentabilidad, ¿no?, de vivir bien. No tenía que ver con cosas comerciales. Ahí no existía el dinero, no existía eso. Lo que existía era, lo más que había era un intercambio que le llamaban el trueque, un intercambio entre productos. Y sí se vivía feliz. O sea, la base de los pueblos indígenas es amar a la tierra, amar a los peces, amar a los animales y amar a la gente. El amor es la palabra clave en los pueblos indígenas y en los pueblos jíbaros, por supuesto. ¿Cómo se vería eso hoy día? ¿Cómo se vería si más del pueblo puertorriqueño regresara a esos valores? Y usted también me lo decía en aquella entrevista, que regresemos a un pueblo y un país más basado en el amor. ¿A qué se refiere con eso? Ok. La palabra que se usa entre nuestra gente, que es el que tú dices de los juntes, es hall. Hall es como consejo, ¿no? Se hacía como un consejo, que es un grupo de personas para trabajar en conjunto. Y si se trabaja en conjunto por el bien común, de ahí viene la palabra común, por el bien común, somos felices y funcionamos bien. Ahí no hay coraje, no hay pelea, no hay conflicto. O sea, los pueblos es una cosa de amor, de relación de amor. Recuérdese, como no sé si lo dije la otra vez, por eso existe esta cosa de la Navidad, de que había el día de la fiesta de Navidad, pues el vecino trae los pasteles, el otro trae el lechón, el otro trae el ñame, y hacíamos una fiesta colectiva, una fiesta entre familias. Y era una cosa bien bonita, era una cosa de amor. Recuerda, como dije la otra vez, las creencias de nosotros en términos de la teología, en términos de la espiritualidad, es que el creador es una energía. Todo es energía. Tenemos energía, todas las plantas, los animales, todo es energía. Y este creador hace todo. Es como el sol sale para todos los días.
los que están mal, los que están bien, no importa lo que sean, no importa que piensen mal, no importa que tengan errores, el sol sale para ellos todos los días. O sea que el amor es la base de las relaciones. Y amar a la tierra, que es la madre tierra, nos da. O sea, yo doy a la tierra y la tierra nos da a nosotros. Si rescatamos eso, si el pueblo de nosotros rescata volver a la tierra, se van a acabar problemas de conflicto, que son muchos en estos momentos, que si suicidio, que si asesinato, que si droga y montones de cosas. Y es que perdimos eso, la espiritualidad, es la base de nuestra gente como pueblo. Pero asumo que, o sea, los conflictos y las diferencias siempre van a existir. Me imagino que incluso en ese escenario donde nos apoyemos mutuamente surgirán esos conflictos. ¿Cómo usted propone que se lidie con esas diferencias desde unos valores indígenas y ancestrales? Pues rescatando nuestra cosmovisión. La cosmovisión de nosotros dice que todo se hace por el bien común. Y es la práctica la que lo hace. O sea, para María, es bien interesante eso. Para María habían comunidades en Lares, Hacienda Apón, Hacienda Rodríguez, diferentes haciendas, y allá había mujeres, a esta época, en el 17, había mujeres que trabajaban en las haciendas y vivían lo que se llama como arrimado. Arrimada. Cuando el huracán pasa, se quedan sin casitas, porque tenían casitas dentro de la hacienda. Entonces, los dueños de las tierras no les resolvieron. Pues un montón de personas de la comunidad se unieron, empezaron a trabajar juntos, cogieron una escuela, la rescataron y empezaron a trabajar en comunidad. Es trabajar en comunidad. Y como tú dices, habían conflictos, pero cuando tú piensas hacer el bien, siempre eso te funciona, ¿no? Y así funcionó. De ahí salieron montones de madres que estaban solas, echando para adelante. Lo mismo pasó con los temblores. ¿Sabes que la gente venían de San Juan allá, a Guánica, de todos esos sitios, a darle la mano, a llevar comida, ¿no? Eso es rescatar. Eso, como dicen la gente, que los ibaros eran bien buena gente, bien chévere, que compartían todo, ¿no? Que no tenían maldad. Le mencionaba que estuve con el pueblo zapoteco en Oaxaca y me contaron varias cosas de cómo es su estructura en comunidad. Una de ellas, la gobernanza colectiva, que escogen una asamblea, que votan, que las decisiones se toman junto con el pueblo. No es simplemente quienes dicen aquí se va a hacer lo que yo diga, sino que nombran a ciertas personas que van rotando y tienen diferentes funciones en la comunidad y hacen asambleas donde votan por las decisiones que van a tomar como colectivo. Pero una de las cosas bien interesantes que tienen en Oaxaca es algo llamado usos y costumbres. Usos y costumbres permiten y le da potestad y soberanía a estos pueblos indígenas a tomar sus decisiones en base a sus valores. Una de esas cosas es que la tierra es de todos, que ahí no hay propiedad privada, sino, como dice usted, es para el bien común, para el bien colectivo. Entonces, gracias a esta determinación gubernamental de que se va a respetar la soberanía de los pueblos indígenas, es que han podido parar cuando viene una compañía minera que dice quiero entrar a tu territorio a sacar oro. Y la comunidad indígena puede decir no. En este terreno no te vamos a dar permiso porque esa es una destrucción de la naturaleza que nos da de comer, que nos da agua, que nos pertenece a todos y con la que estamos en esa conexión y que honramos, esa tierra a la que honramos. Entonces es bien interesante porque usted mencionaba esto de volver a la tierra, de volver a tener tierra en Puerto Rico. Está complicado, especialmente por lo que hemos determinado en términos de leyes, por las leyes que se han aprobado en Puerto Rico, de quién puede tener tierra, quién no, lo cara que está la tierra hoy día. Vemos que tenemos terrenos en Puerto Rico que se están vendiendo por un montón de dinero. ¿Cuál usted cree que es la solución? ¿Cómo, sabiendo que se han tomado ya estas determinaciones que son muy diferentes a un lugar como Oaxaca,
¿qué podemos hacer para que la gente tenga acceso a la tierra y entonces pueda tener acceso a cosas como agricultura, etcétera? Ok. Bueno que me haya dicho eso. Recuerda, nosotros éramos un país pequeño en términos territorial, ¿no? La fuerza de los gobiernos fue bastante fuerte, la represión fue bastante fuerte, le quitaron las tierras a los campesinos, contrario a México que tiene 180 millones de habitantes, muchas áreas, territorios, nunca llegaron los europeos y ellos mantuvieron su tradición con la suerte, y esto es serio, con la suerte que a principios del siglo pasado, del 20, salieron líderes importantes allá que empezaron a organizar a los campesinos, a los indígenas, sinceramente para rescatar y luchar por la tierra. Ahí le puedo decir, mi papá me crió con eso, mi papá me enseñó a admirar a Pancho Villa o a admirar a Emiliano Zapata, ¿no? Esa gente lucharon para que no acabaran como nos pasa con nosotros. A nosotros nos asimilaron. Tenemos la suerte que todavía mantenemos esa fuerza y tenemos nuestras cosas. Pero yo pienso es trabajar colectivamente, es rescatar, ir poco a poco y volver a funcionar como colectivo. Y poder rescatar la tierra y rescatar la tradición, identidad. Y la gente se preguntará, ¿cómo hacemos eso? Porque usted me comentaba que a veces en las protestas, para proteger recursos naturales, etcétera, ustedes iban con carteles que decían, volvamos a ser jíbaros. Y la gente que nos está escuchando dirá, yo quiero reconectar con mis valores ancestrales, pero ¿dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos para empezar a vivir en colectivo? Pues resulta que no solamente en Puerto Rico y en la diáspora, hay muchas personas que tienen tradición oral de que son indígenas y se han estado organizando movimientos y organizaciones indígenas para ir rescatando nuestra identidad. Y entonces, por lo menos el movimiento de nosotros, vivimos un movimiento de educación. Vamos rescatando, uniéndonos y haciendo diferentes núcleos en diferentes sitios para rescatar y poder lograr. Y creemos que lo vamos a hacer. Vamos a rescatar la tierra y lo vamos a lograr. ¿Y la gente que se quiere unir a esos esfuerzos, cómo lo hace? Pues diferentes organizaciones van a diferentes comunidades. Nosotros tenemos, Movijibo tiene representación en 20 pueblos del área norte. Arecibo, Lares, Camuy, Utuado, Jayuya, Las Marías. Tiene 20 pueblos. Y esa gente estamos todos rescatando, nos reunimos en Caguana y vamos rescatando y creemos que vamos a seguir hasta lograrlo, ¿no? Y la gente que se quiera poner en contacto con usted y con el movimiento, ¿cómo lo hace? Sí, nosotros estamos en todas las redes. ¿Cómo los consiguen? Movijibo, Movimiento Indígena Jíbaro Boricua. Movijibo. Movijibo, sí. Y como sabe, pues mucha gente me conoce. O sea, mucha gente me llaman constantemente, ¿no? Vienen de Estados Unidos. Nosotros también tenemos relaciones con países internacionales, ¿no? El año pasado yo he representado a Puerto Rico, Nicaragua, Colombia, Venezuela, México, diferentes sitios, con comunidades indígenas. Y estamos también estableciendo relaciones no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Usted me decía que después de nuestra entrevista la gente lo para por ahí, y porque los reconoce de la entrevista que hicimos, ¿correcto? Sí, eso ha sido un éxito. Eso me llaman, bueno, vienen de Estados Unidos, de diferentes estados, que si de Connecticut, que si de Massachusetts, que si de Chicago, Nueva York, de muchos sitios, vieron la entrevista, le encanta la entrevista que hizo Bianca Groló. Así que hay mucho interés en este tema. Hay mucho interés. Yo quiero preguntarle, ¿qué ha cambiado desde la última vez que hablamos? ¿Qué acontecimiento que usted quiere que la gente sepa? ¿Cuál es el seguimiento de esa conversación? Pues precisamente eso. Como tú planteas, esa entrevista ha tenido una aceptación increíble. Una aceptación bien buena, ¿no? Más de 270,000 views y acercamiento, porque queremos estar en un organismo indígena, ya sea o otro. Queremos volver a... Lo más importante de todo el mundo, de hecho, mucha gente
mucha gente de Avenida Estados Unidos ha comprado tierras. Yo estoy trabajando con 4 personas, 2 en Jayuya y 2 en Adjunta, que vinieron y compraron tierra porque quieren volver a ser jíbaros indígenas. Sí. Y eso tiene que ver con la entrevista que me hiciste. Pues Wati-Wili, yo creo que tiene que ver con lo que usted transmite, que es un futuro o un presente más que nada, porque esto ya está sucediendo, esperanzador, que es lo que tratamos de hablar en este podcast, de esas soluciones que se están dando. Cuando hablamos de los problemas que tenemos de cambio climático, destrucción de recursos naturales, usted presenta una posible solución a estos temas de cómo volver a esas raíces que nos van a permitir reconectar con la naturaleza. Así que yo le agradezco mucho que haya venido a hablar de estos temas conmigo. Haremos otra, porque si a la gente le gusta, pues seguimos hablando del tema. Gracias, Wati-Wili, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, gracias por la entrevista. Y vuelvo a enfatizar, volvamos a la tierra, volvamos a ser jíbaros. Gracias, Wati-Wili, y gracias a ustedes, familia linda. Nos vemos para el próximo.